Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hubo un tiempo en que la Biblia solo estaba disponible para unos pocos elegidos o para aquellos que sabían leer o para aquellos que sabían leer y entender latín. Pero hoy el Nuevo Testamento se ha traducido a más de 1500 idiomas. De hecho, hoy puedes descargar una aplicación y encontrar casi 20 versiones de la Biblia en español. Sin embargo, incluso con todo este acceso, no nos sirve de nada si no la abrimos, la leemos, la estudiamos y la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, esta semana queremos comenzar a hablar sobre una manera simple, sencilla, en que cada creyente puede estudiar la Biblia. Pero queremos hacerlo de una manera que sea fiel a los autores y su intención para que entendamos verdaderamente lo que dice la Biblia en lugar de tratar de hacer que la Biblia diga lo que queremos que diga. Entonces, Eric, bienvenido y bueno verte. ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? Hola Jason y bueno verte también. Sí tienes razón, tenemos muchos recursos hoy en día que no teníamos antes y es triste porque aunque tenemos mucho, no estamos usándolo como podemos. Es como si una persona hambrienta entrara en una habitación y viera una mesa llena de buena comida y no la comiera. Uno de los salmos más lindos es Salmo 119. Cuando leemos este salmo, vemos el deseo y amor que los autores tenían por la palabra de Dios, por entenderla, por obedecerla y por estudiarla. Jason, escucha las palabras de Salmo 119, 32 a 35. Y quiero que estas palabras sean como nuestra oración por esta serie que vamos a hacer. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú encharrarás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y yo lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos a entenderla y obedecerla más para que nosotros te conozcamos más en el nombre de Jesús. Jason, hay diferentes formas y herramientas que podemos usar para estudiar la Biblia, pero para nuestra serie vamos a aprender el método que se llama inductivo. Y este método se divide en 3 partes principales. Y estas son 3 palabras claves que debes recordar: observación, interpretación y aplicación. En la observación, estamos preguntándonos qué dice el versículo o el pasaje. En la interpretación, estamos preguntando qué significa este pasaje. Y en la aplicación, nos preguntamos qué significa para mí vida hoy en día. Bueno, esta semana tratamos la primera parte, que es la observación. Bueno, con este primer paso de observación, vamos al texto como investigadores. Entonces, para ayudarnos con este paso, tenemos que tener en cuenta algunas preguntas. Por ejemplo, primero es ¿quién? ¿Quién habla o realiza la acción? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Hay nombres que aparecen en el pasaje? También, ¿cuándo? ¿Se menciona alguna hora del día? ¿O hay algo en el pasaje que indique una hora? ¿Es de noche o del día? También, ¿qué? ¿Qué dice o hace la gente? ¿Qué está ocurriendo?
¿Está Jesús sanando a la gente o los discípulos están pescando, por ejemplo? ¿Cuál es la acción principal? Es la pregunta, ¿sí? También queremos preguntar ¿dónde? ¿Se menciona algún lugar o ciudad? ¿Vemos a los israelitas en el desierto o a Jesús en el lago con sus discípulos? Bueno, también algo más que pueden observar es si hay listas o palabras repetidas. Y estas nos ayudan mucho. Bueno, Jason, ¿quieres ayudarme un poco? Vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Bueno, vamos. Bueno, Jason, ¿podrías leer Marcos capítulo 2, versículos 1 a 5? Y si aquellos que están escuchando tienen una Biblia, ábranlas. Bueno, dice Marcos capítulo 2, versículos 1 a 5. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Y como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, gracias. Y después de leer el pasaje, quiero que observemos algunas cosas del pasaje. Primero, Jason, ¿quiénes son las diferentes personas que vemos en el pasaje? Bueno, a ver, Jesús dice que se reunieron muchos, el paralítico y los 4 hombres, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, segundo, ¿cuándo? Jason, ¿hay palabras que indiquen el tiempo? Creo que sí, en el versículo 1 dice varios días después. Sí, y esta frase es importante porque queremos saber varios días después qué, ¿sí? ¿Qué significa esta frase? Normalmente podemos leer el pasaje anterior para ver qué pasó, ¿sí? Jason, ahora la palabra es qué, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué eventos? ¿Qué acciones vemos? Bueno, este pasaje es una narrativa, ¿no? Entonces está llena de acciones, ¿sí? Pero dice que se reunieron muchos y Jesús les explicaba la palabra. Vinieron y le trajeron el paralítico. También estos hombres levantaron el techo y bajaron la camilla. Y dice que Jesús está sanando y perdonando. Sí, exactamente. ¿Dónde está pasando? ¿Vemos palabras que señalan lugares también? Sí, creo, dice que Jesús entró de nuevo en Capernaum y también que Jesús estaba en una casa. Sí, exactamente. Bueno, ¿algo más? No, creo que no. Bueno, gracias, Jason. En 5 minutos hemos aprendido mucho sobre un pasaje. De hecho, 5 versículos, ¿sí? Y este es solo el primer paso. Y la semana que viene vamos a aprender el segundo paso que se llama interpretación. Y es donde tomamos toda la información que aprendimos hoy y tratar de entenderla. Bueno, excelente. Gracias, Eric. Y gracias por escuchar. Y esperamos que nos acompañen la semana que viene cuando continuamos esta serie sobre cómo estudiar la Biblia. Hasta entonces, que Dios les bendiga.